A esta hora recibimos en Buenos Días a Alejandro Álvarez del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana, quien alertó sobre los resultados de un informe donde se reveló la difícil situación a la que se estarían exponiendo una población vulnerable en Venezuela. Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Alejandro, las pantallas de BPI TV son tuyas para que compartas por favor con nuestra audiencia los resultados de este informe. Bueno, desde el año 2018, el Centro de Derechos Humanos abrió una oficina en el campus de UCAP Guayana. Desde entonces, la oficina en Guayana ha venido desarrollando una línea de investigación sobre esclavitud moderna, precisamente por las dinámicas que ocurren en el Estado Bolívar. En este sentido, ya hemos desarrollado una investigación durante varios años que tiene un enfoque interseccional, es decir, estudiamos la esclavitud moderna, pero también cómo este fenómeno afecta de forma diferenciada a grupos que históricamente han sido vulnerables, como por ejemplo las mujeres, los pueblos y comunidades indígenas, personas migrantes y refugiadas, niños, niñas y adolescentes. Entonces, ya hemos publicado 7 informes, de los cuales algunos se hablan sobre el fenómeno como fenómeno y otras su afectación diferenciada a grupos especialmente vulnerables. El último informe que presentamos fue un informe sobre la situación de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, en este informe pudimos documentar situaciones y afectaciones a derechos que van más allá de la esclavitud moderna, pero que también se circunscriben dentro de un contexto donde ocurre la esclavitud moderna. Es decir, hablamos del derecho a la familia, porque anteriormente decíamos que, bueno, habían personas que se iban a las minas del Estado Bolívar. Pero cuando hablábamos de las personas en las minas, eso también significaba al mismo tiempo que un niño se estaba quedando atrás. Porque el minero no era solamente el minero el que estaba sometido a trabajo forzoso, sino también era una familia que quedaba fragmentada porque, bueno, el papá se tuvo que ir hacia las minas del Estado Bolívar. Entonces, en ese sentido, documentamos que de una muestra de 6.000 niños, niñas y adolescentes, 3.600 niños, niñas y adolescentes se encuentran bajo el cuidado de uno de los padres, ya que bien sea el papá o la mamá se fue o del país o se fue hacia las minas del Estado Bolívar. Luego que 1.800 niños, niñas y adolescentes están al cuidado de terceros, es decir, de una abuela, de una tía, de un hermano, de un primo, de un vecino. E incluso pudimos documentar casos de 600 niños que están completamente solos, sin ningún cuidado de ninguna persona que pueda supervisarlos. En ese sentido, también documentamos la deserción escolar y cómo el tema del sistema escolar está afectando también de forma diferenciada a los niños, niñas y adolescentes. Sobre el derecho a la salud, también hablamos un poco sobre temas de desnutrición, embarazos en niñas y adolescentes, violencia obstétrica y ginecológica, enfermedades de transmisión sexual. Y finalmente, obviamente, nuestro énfasis es sobre esclavitud moderna. Y allí pudimos documentar que, bueno, hay niños que se encuentran desarrollando trabajo de diversas formas, porque la esclavitud moderna se manifiesta a través de distintas maneras. Puede ser trabajo forzoso, trata y tráfico de personas, explotación sexual, explotación laboral, reclutamiento en grupos armados, servidumbre por deudas, matrimonios y uniones tempranas. Sin embargo, lamentablemente, los niños, niñas y adolescentes se han visto víctimas en estas diversas formas de esclavitud. Entonces, desde el punto de vista de la explotación laboral y del trabajo infantil forzoso, vemos cómo hay niños que se encuentran realizando mendicidad que pudiese ser mendicidad tercerizada, es decir, que son otras personas que están poniendo a estos niños a pedir dinero en las calles, y documentamos 200 niños solamente en el municipio de Caroní de Bolívar. Sin embargo, también dentro de este contexto pudimos documentar que niños que se encuentran trabajando en el tráfico de combustible, bien sea en la venta o bien sea en la movilización de combustible, entendiendo que el Estado Bolívar tiene unas particularidades muy propias con el tema de la escasez de combustible. También niños trabajando en la recolección de chatarra o minería urbana. Y en el contexto minero también pudimos identificar que hay 1.300 niños que se encuentran realizando trabajos dentro de las minas del Estado Bolívar o haciendo actividades conexas. Sobre este punto Y quisiera profundizar. Esos 1.300 niños, hablemos, porque no es un trabajo cualquiera, cuáles son los derechos que se le violan como niños y sobre todo a qué peligros ellos se exponen. mira, cuando hablamos de derechos humanos, los derechos humanos tienen una característica muy particular, y es que son interdependientes. Es decir,
están interconectados uno del otro y para yo poder tener el pleno ejercicio de los derechos humanos requiero del ejercicio de los demás. Y cuando ocurre una violación de derechos humanos, normalmente, si bien hay un derecho afectado directamente, esto también incide en el resto de los derechos. Entonces, cuando hay una afectación, por ejemplo, al derecho a la vida, posiblemente también haya una afectación al derecho a la salud o a la libertad o a la integridad física. Va a depender mucho del caso en particular. Pero entonces, cuando hablamos de las violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes, hay que entender estos derechos como un todo. O sea, hablar de un derecho en particular es simplemente no verlo de una forma integral, sino también entender que estos derechos también se ven afectados en general. Obviamente, el derecho a la educación, al desenvolvimiento de la personalidad, a la integridad física, a la salud, son parte de los derechos que son vulnerados por esta situación. Dentro de los riesgos que están asociados hacia el trabajo que se realiza dentro de las minas, por ejemplo, hay niños que son utilizados eh, para manejar la machina, que es esto que se utiliza es como este sistema que se usa para bajar a las personas hacia los túneles, hacia las minas, también por el tamaño que tienen los niños, por las dimensiones corporales. Obviamente ellos caben mejor dentro de unos huecos que son sumamente chiquitos, entonces también están trabajando de la extracción de material o están cargando sacos, lo que implica que un niño, niña o adolescente cargue un saco que pese entre 45 y 60 kilos, que prácticamente le puede doblar incluso el peso, es obviamente una vulneración directa a su integridad física, a las condiciones laborales, a la protección, a la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Y a su vez también la exposición, por ejemplo, al derecho a la salud, porque están constantemente expuestos a el mercurio, por ejemplo, que se utiliza para procesar el oro. Claro, Y ponen hay en una riesgo afectación su salud y también su vida, porque ya hemos visto todos los accidentes absolutamente. que han surgido en diferentes minas del país. Vamos a hablar un poco acerca de las penalidades para las personas o las empresas que contratan a niños bajo estas condiciones. Eh, La experiencia que hemos tenido documentando esa situación dentro del contexto minero es que esto ocurre en campamentos mineros que no tienen una legalidad. O sea, hay unos campamentos que no cumplen con unos requisitos legales. Sí hemos podido documentar que en aquellos campamentos que sí tienen, bien sea alianzas con el Estado, porque es una concesión que el Estado otorga a través de la CBM para que una empresa pueda desarrollar actividad minera, o un campamento minero que sea desarrollado directamente por el Estado, sí hemos podido validar de que en estas empresas que sí cumplen con estos requisitos legales y que sí tienen supervisiones de la CBM, no existen presencia de niños, niñas, adolescentes. De hecho, hemos documentado que hacen incluso jornadas de inspección para verificar que estén cumpliendo con estos requisitos. Sin embargo, hay otra realidad que es que la minería ilegal y los campamentos en el estado Bolívar eh, también ocurren, y es en este contexto de ilegalidad, de irregularidad, donde son contratados, donde están viviendo estos niños y realizando actividades mineras. Ahora, Las así como tú penalidades, llegaste en tu papel de investigador para instruir y documentar este informe, de parte del gobierno no se hace este trabajo de fiscalización aún y cuando sean actividades ilegales, o más aún por ser actividades eh, ilegales. el tema es que son actividades reservadas al Estado. Sin embargo, bueno, a nosotros sí nos consta que sí se han realizado algunas jornadas de inspección en algunas situaciones. Sin embargo, hay otros campamentos en los que, bueno, no, esto no ocurre, que es parte de los problemas que se han denunciado por diversas organizaciones sobre la no planificación de esta situación. Me llama también la atención lo que ha señalado y documentado en este informe con respecto a las jóvenes que también han sido víctimas de explotación desde los 7 años. Quisiera que compartieras con la audiencia un poco esta documentación. Sí, como dije al principio, el centro viene desarrollando investigación desde el año 2018 y anteriormente para unas primeras investigaciones pudimos ver que las niñas y adolescentes se constituían en el 25% de las víctimas de explotación sexual y que los rangos de edad variaban, pero empezaban alrededor de los 12 años. Ahora, cuando decidimos hacer este informe específico sobre la situación de niños, niñas y adolescentes, con un enfoque interseccional y con una perspectiva género-sensitiva, al tratar de abordar este tema, nos encontramos en el terreno y pudimos documentar que, uno, el rango
el porcentaje aumentó, es decir, pasaron de ser el 25% de las víctimas, aumentó un 10% y ahora son el 35% de las víctimas se constituyen en niñas y adolescentes. Pero no solamente hubo un aumento en el porcentaje, sino que también hubo una disminución en el rango de las edades, porque anteriormente las edades empezaban a partir de los 12 años y actualmente hemos podido documentar casos de situaciones de explotación sexual de niñas que están a partir de los 7 años de edad inclusive. Entonces, como lo dije anteriormente, en esta intención del centro de ver este problema con una perspectiva interseccional, con un enfoque interseccional, el tema de niñas y adolescentes también preocupa mucho. Y eso es en el caso de explotación sexual, pero también hay una realidad de la que muy poco se habla y es de las uniones y matrimonios tempranos, es decir, Mm, estas situaciones donde sí. niñas menores de edad se ponen a vivir, o sea, tienen una relación de hecho, puede ser que no sea de derecho, o sea, no tengan un matrimonio legalmente constituido, pero así hay una relación de hecho donde una niña menor de edad se encuentra viviendo con personas, con hombres mayores. Una realidad también de la que muy poco se habla, porque está también muy normalizada dentro de estas comunidades en las que intervenimos. ¿Bajo qué Entonces son niñas. contexto se dan este tipo de abusos y qué se puede hacer de manera preventiva para evitar que siga creciendo las cifras de víctimas? Con respecto al tema de matrimonios y uniones tempranas, ahí hay un tema de normalización por parte de las comunidades, es decir, porque hemos escuchado de padres que dicen, bueno, yo prefiero que esta niña esté con un hombre mayor que le va a garantizar alimentación, que le va a garantizar un techo, que al menos va a tener un bocado de comida, a que esté con alguien de su edad que lo que haga va a ser montarle una barriga y le dé mala vida, etcétera. O sea, desde la perspectiva de algunas familias están consiguiendo esto como una oportunidad de garantizarle seguridad y estabilidad a las niñas y adolescentes. Entonces, esto es un problema que ha sido muy normalizado. De hecho, históricamente hemos visto cómo esta situación de estas brechas de edad ocurren bastante. Entonces, de las cosas que tenemos que hacer, bueno, sonará muy cliché y sonará muy repetitivo, pero el tema de la educación, de la concienciación, de generar sensibilización con respecto a estos temas, es un trabajo que uno es más complicado porque los cambios no ocurren de un día para otro y es un trabajo de hormiguita, sin embargo, son los cambios más sostenibles a través del tiempo. La educación siempre va a ser una herramienta muy sostenible, pero requiere bastante trabajo, requiere bastante esfuerzo y requiere bastante sensibilización con respecto al tema. Si hay alguien que nos está viendo en este momento y se siente víctima de estos procesos de abusos que ha señalado, ¿qué debe hacer? ¿A dónde puede acudir en busca de ayuda? Bueno, primero hay que entender que los derechos, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, cualquier persona está obligada a denunciar estas situaciones por lo que establece la Ley Orgánica de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes. Bien sea víctima directa o una persona que no tenga que ver con el hecho, pero que tenga conocimiento de esto, está obligado a interponer las denuncias correspondientes, eh, a formalizar las denuncias correspondientes. En dado caso de aquellas personas que sientan o se consideren que están siendo víctimas de algún tipo de estas situaciones, cualquier órgano receptor de denuncia debería recibir la denuncia y tramitarlo y canalizarlo a través de las instituciones correspondientes, es decir, Ministerio Público, si es caso de niños, niñas y adolescentes, consejos de protección, entonces allí se activarán los mecanismos para ello. Pero cualquier órgano receptor de denuncia pudiese ser eso, puede ser policía, puede ser cualquier cuerpo de seguridad, los consejos de protección, las defensorías de niños, niñas y adolescentes, el Ministerio Público, son parte de estos órganos receptores de denuncia. Hablabas de un tema fundamental, decías que se ha ido normalizando este tipo de situación y de abusos por un tema de supervivencia. En comparación con otros años, ¿qué crees que son variables que pudieran tener una incidencia en el crecimiento de estos casos? Eh, bueno, obviamente las variables son muchas, pero la agudización de lo que llamamos emergencia humanitaria compleja también ha propiciado un espacio para que estas vulnerabilidades se profundicen. Y en ese sentido, también un poco el tiempo que ha transcurrido desde que la intervención humanitaria ha empezado algunas acciones
y han empezado a implementar unos programas de desarrollo para tratar de solucionar la situación o de solventar o de mitigar. eh, También hay que entender que, bueno, estos problemas son problemas sistemáticos, que son problemas estructurales y que aún así uno piense en unas propuestas o en unas políticas muy específicas, cuando lo vemos dentro de un sistema o dentro de un todo, cuando ese todo no está funcionando, cuando el sistema no está funcionando como sistema, entonces se agudizan y se profundizan estas brechas. Ahora, el hecho de que no se aplique la ley como tal, la impunidad para quienes contratan a los jóvenes en este tipo de empleo, ¿no hace que esto se propague aún más? Es decir, que se intensifique el problema. ¿Qué hace falta para lograr un cambio? Justamente eso era parte de lo que te estaba comentando anteriormente, porque, bueno, hay unos problemas de base, unos problemas de estructura, unos problemas de institucionalidad que las instituciones deberían estar funcionando correctamente para que este tipo de situaciones precisamente no ocurran. Y cuando no tienes instituciones sólidas, bueno, es un espacio para que se propicien estas cosas, ¿no? Y con respecto a las otras cosas que hay que hacer, primero, lo hemos repetido muchas veces y cada vez que me lo preguntan, porque lo preguntan muchas veces, lo repito y desde el centro lo repetimos. Y es que no hay un reconocimiento de este problema como problema. Es decir, si yo no entiendo que esto es un problema y yo no lo reconozco como un problema, por tanto, yo no voy a pensar soluciones para solucionar un problema que para mí eso no es un problema y no existe. Entonces, primero hay que entender que esto es un problema y cuando entendamos que esto es un problema hay que empezar a caracterizar el problema, a dimensionar el problema, a cuantificar el problema. Y una vez identificado todas estas cosas es cuando entonces yo voy a poder identificar soluciones o proponer soluciones que permitan mitigar, resolver, reparar toda esta situación. Claro, parte por el reconocimiento del problema para poder atenderlo. Alejandro, gracias por compartir con la audiencia de Buenos Días el resultado de este informe que ustedes vienen desarrollando desde el Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Gracias por estar con nosotros. Feliz día para ti. Gracias, igual para ti y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Estábamos conversando con Alejandro Álvarez, investigador que nos revelaba todas estas cifras de lo que está pasando con esta población vulnerable en nuestro país.